Aprender un nuevo idioma siempre trae consigo una serie de desafíos, y el inglés no es la excepción. Uno de los obstáculos más comunes que enfrentan los estudiantes es la dificultad para entender el inglés hablado. Esto puede deberse a varios factores, como la velocidad del habla, el uso de modismos, contracciones y expresiones coloquiales. Sin embargo, hay una clave fundamental para mejorar la comprensión auditiva y la fluidez al hablar: las uniones de sonidos, también conocidas como links. En este video exploraremos en profundidad qué son las uniones de sonidos, por qué son importantes y cómo puedes practicarlas para mejorar tu inglés. Así que bienvenidos a Talk to Me English. Suscríbete y desbloquea tu potencial lingüístico. ¿Qué son las uniones de sonidos? Las uniones de sonidos se refieren a la manera en que los hablantes nativos de inglés conectan las palabras al hablar de forma natural y fluida. En lugar de pronunciar cada palabra aislada, los sonidos se unen, creando un flujo continuo. Este fenómeno es una de las razones por las que el inglés hablado puede parecer rápido y difícil de seguir para los estudiantes. Ahora, existen varios tipos de uniones de sonidos, cada uno con sus propias reglas y características. A continuación, describimos los más comunes, comenzando por unión de consonantes a vocales. Este tipo de unión ocurre cuando una palabra termina en una consonante y la siguiente palabra comienza con una vocal. En estos casos, la consonante final de la primera palabra se une a la vocal inicial de la segunda palabra, creando un sonido continuo. Algunos ejemplos son pick it up, turn off the light o take a look. Caso práctico. Imagina que estás viendo una película en inglés y un personaje dice turn off the light. Si separas cada palabra, sonaría como turn off the light. Sin embargo, en el habla natural, los sonidos se unen y se pronuncia como turn off the light. El siguiente tipo es de la unión de vocales a vocales. Cuando una palabra termina en una vocal y la siguiente palabra también comienza con una vocal, los hablantes nativos suelen añadir un sonido de deslizamiento, como una W o J, para conectar las dos palabras. Esto facilita la transición suave entre los sonidos. Ejemplos: go on, see it, my on. Supongamos que escuchas a alguien decir go on. En lugar de escuchar go on, escucharás go on. Reconocer este deslizamiento te ayudará a entender frases similares en conversaciones rápidas. Unión de consonantes a consonantes. Este tipo de unión ocurre cuando una palabra termina en una consonante y la siguiente palabra comienza con una consonante similar o idéntica. En estos casos, los sonidos pueden fusionarse o uno de los sonidos puede ser eliminado. Big game, last time, fast train. Veamos un caso práctico. Considera la frase big game. Si separas cada palabra, sonaría como big game. Pero en el habla natural, los sonidos G se fusionan y se pronuncia como big game. Esto es crucial para entender a los hablantes nativos, especialmente en contextos donde se habla rápidamente. ¿Por qué son importantes las uniones de sonidos? Las uniones de sonidos son esenciales por varias razones. Mejor comprensión auditiva. Al entender cómo se unen los sonidos, puedes identificar palabras y frases más fácilmente, incluso cuando se hablan rápidamente. Fluidez en la pronunciación. Practicar las uniones de sonidos te ayudará a hablar inglés de manera más natural y fluida, reduciendo las pausas innecesarias entre palabras. Esto no solo mejora tu pronunciación, sino que también te hace sonar más como un hablante nativo. Reducción del estrés. Al familiarizarte con las uniones de sonidos, reducirás el estrés y la confusión al escuchar conversaciones rápidas o informales. Entenderás mejor el flujo del discurso y podrás seguir las conversaciones con mayor facilidad. Ahora la pregunta del $1.000.000: ¿cómo practicar las uniones de sonidos? Para mejorar tu habilidad en reconocer y usar las uniones de sonidos, es importante practicar con regularidad. Aquí hay algunas estrategias y ejercicios que pueden ayudarte. Número 1. Escucha activa y repetición. Una de las formas más efectivas de aprender las uniones de sonidos es escuchar a hablantes nativos y repetir lo que dicen. Puedes usar recursos como canciones, podcasts, diálogos en películas o series de televisión. Presta atención a cómo se conectan los sonidos y trata de imitarlos. Además, en nuestro canal puedes encontrar un montón de videos como estos que te ayudarán a agudizar tu oído. También podrías escuchar una canción en inglés y anotar las frases donde notes que se unen los sonidos. Luego intenta repetir las frases enfocándote en las uniones de sonidos. Por ejemplo, en la canción Shape of You de Ed Sheeran, puedes notar la unión en la frase I'm in love with the shape of you. Número 2. Usar recursos educativos.
Hay muchos libros, aplicaciones y cursos en línea diseñados para ayudar a los estudiantes a mejorar su comprensión del inglés hablado. Estos recursos a menudo incluyen ejercicios específicos para practicar las uniones de sonidos. Número 3. Ejercicios de dictado. Los ejercicios de dictado son otra excelente manera de practicar. Escucha un breve pasaje hablado y trata de escribir lo que escuchas. Luego verifica tu trabajo con la transcripción original para identificar las uniones de sonidos. Encuentra un video corto en inglés con subtítulos, escucha una oración, pausa el video y escribe lo que has escuchado. Luego comprueba los subtítulos y nota las uniones de sonidos que pudiste haber pasado por alto. Número 4. Conversaciones con hablantes nativos. Hablar con hablantes nativos te brinda la oportunidad de escuchar y practicar en un entorno real. Puedes unirte a grupos de intercambio de idiomas, tomar clases con profesores nativos o incluso usar aplicaciones de intercambio de idiomas como Tandem o HelloTalk. Durante una conversación, pídele a tu compañero que te repita frases o palabras clave y presta atención a cómo unen los sonidos. Intenta imitar su pronunciación y pide retroalimentación. Practicar con grabaciones de tu propia voz. Grabar tu voz mientras practicas las uniones de sonidos puede ser muy útil. Escucha la grabación y compara tu pronunciación con la de hablantes nativos. Identifica áreas donde puedes mejorar y sigue practicando. Lee en voz alta un párrafo de un libro o artículo en inglés, enfocándote en unir los sonidos de manera natural. Graba tu lectura y luego compárala con una grabación de un hablante nativo leyendo el mismo texto. Ahora, para cerrar, veamos algunos ejemplos prácticos en diferentes contextos de la vida cotidiana. Situación: estás en una cafetería y escuchas a alguien pedir un café. Frase: Can I get a cup of coffee? Unión de sonidos: Can I get a cup of coffee? En este caso, can I se une como can I, get a se une como get a y cup of se une como cup of. Al entender estas uniones, puedes reconocer la frase completa más fácilmente, ¿no te parece? Entorno laboral. Situación: estás en una reunión de trabajo y alguien sugiere una nueva estrategia. Frase: We need to think outside the box. Unión de sonidos: We need to think outside the box. En este caso, we need se une como win it, y to think se pronuncia más rápidamente, creando una conexión fluida entre las palabras. Interacción social. Situación: estás en una fiesta y alguien te pregunta cómo llegaste allí. Frase: How did you get here? Unión de sonidos: How did you get here? Aquí, how did you se une como how did, lo que muestra cómo las palabras pueden fusionarse en el habla rápida y cotidiana. Contexto educativo. Situación: un profesor explica un concepto en clase. Frase: It's important to understand the basics. Unión de sonidos: It's important to understand the basics. En este ejemplo, it's important se une como is important, y to understand también muestra una unión de sonidos. Viaje internacional. Situación: estás en el aeropuerto y necesitas saber la hora de tu vuelo. Frase: What time is the flight? Unión de sonidos: What time is the flight? En este caso, what time se une como what time, mostrando una vez más cómo las palabras pueden fusionarse y ser pronunciadas de manera más rápida y natural. Comprender estas uniones de sonidos es esencial para mejorar tus habilidades de escucha y comprensión en inglés. Al practicar con estos ejemplos y estar atento a cómo se unen las palabras en contextos reales, podrás entender y comunicarte con mayor eficacia en situaciones cotidianas. Ha sido un placer compartir contigo este viaje de aprendizaje del inglés. Recuerda suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima lección.